Tipos de narraciones digitales. Lo personal. Detengámonos ahora en el análisis de los distintos tipos de narraciones digitales, o al menos en los más relevantes, aunque primero aclaremos una cosa importante. En general, ha sido en los contextos educativos donde más y mejor se han desarrollado, al menos hasta el momento, este tipo de narrativas, aunque hay ejemplos, como vamos a ver, de todos los tipos. Como ya hemos dicho, hay muchos tipos posibles de relatos o narrativas digitales, pero todos ellos, sin excepción, se articulan en torno a una idea central que conviene enunciar. Lo más valioso no es el propio relato, no es la historia que contamos, sino el proceso de creación. Quizá les sorprenda que lo importante sea la forma, el cómo y no el fondo, el qué. Pero así es, porque es en ese proceso de investigación y autoanálisis que conlleva la elaboración de historias donde descubriremos nuestras fortalezas, nuestras fallas como narradores, los puntos muertos, pero también las posibilidades apenas intuidas antes del ejercicio de narrar. Pero volvamos a los tipos de narraciones digitales. Diremos primero que las narrativas digitales se han empleado, como otros tipos de historias no digitales, como una herramienta para alentar la expresión personal y el desarrollo del pensamiento crítico, el propio punto de vista. Un ejemplo clásico de esto serían los diarios. Hay diarios que solo necesitan de una pluma y un papel, pero hoy se han sustituido por los medios y herramientas tecnológicas que hasta hace relativamente poco apenas conocíamos. Así nos narramos a nosotros mismos y, sin ir más lejos, una plataforma como Twitter o Instagram es en realidad una gran narrativa personal, en la mayoría de los casos fundamentalmente ficcional. Así que podemos decir que los beneficios de la incorporación de nuevos canales digitales permiten el desarrollo de la propia voz mediante la llamada autoría multimedia. En las narrativas personales es donde quiero que nos detengamos, porque si de contar historias se trata, qué mejor que comenzar con aquel material que mejor conocemos, y qué conocemos mejor que nuestra propia vivencia, nuestra propia biografía. El psicoanálisis habla de hecho de las hazañas del yo, un guiño a la capacidad narrativa de contarnos, como si de una historia épica se tratase nuestra vida propia, porque todos somos héroes de nuestro propio relato. Para dar el primer paso en el camino del narrar digital, debemos narrarnos a nosotros mismos. Así que vamos a una pregunta. ¿Cuál es la clave de una buena historia personal? Conseguir extraer aquellos elementos con los que se identificará nuestra audiencia. ¿Y cómo lo hacemos? Pensad, por ejemplo, en una situación. Un amigo nos cuenta que ha tenido un sueño extraño y comienza a contarnos que andaba por un pasillo, le pasó tal o cual cosa. Aquel sueño es una experiencia relevante para él, transformadora quizá, pero para nosotros no es importante. Nos preguntamos, ¿qué me importa a mí esta historia? Y es así hasta que de repente nuestro amigo nos dice, y entonces apareciste tú. Nuestras pupilas se centran y prestamos atención. ¿Cómo? ¿Por qué estaba en tu sueño? ¿Cuál era mi papel? Nuestra atención se activa en ese instante, cuando el contenido del relato onírico nos incluye, cuando el relato también habla de nosotros. Y ahí precisamente está la clave. Cuando escuchamos o leemos o vemos una narración, en definitiva, cuando nos cuentan una historia, y es indiferente que las consumamos en digital o en otro formato, prestamos atención a aquello que nos compete, que nos incluye, a lo que habla de nosotros. Eso significa que al contar nuestra propia historia, tenemos que buscar los elementos con los que pueda identificarse nuestra audiencia. Es decir, al hablar de nosotros, tenemos que conseguir hablar de ellos.